Bien, vamos entonces a terminar con esta teórica y vamos a ver cómo la aparición de los conceptos estos de términos y niveles que habíamos visto en el caso de átomos con un solo electrón, cómo tenemos que tratarlo cuando nos encontramos con dos o con más electrones. En general vamos a tomar el ejemplo siempre del sistema de dos electrones porque es más fácil de tratar, pero bueno, la generalización es inmediata, ¿sí? Recordamos ahí brevemente que nosotros escribimos una configuración electrónica y como consecuencia de la interacción entre los electrones, que hace que prefieran ubicarse de una manera determinada en algunos orbitales, eso da lugar al concepto de términos. Una sola configuración electrónica puede dar lugar a más de un término. En el caso en que nosotros estudiamos que eran configuraciones de un único electrón, no hay posibilidades. Entonces normalmente lo que nosotros veíamos es que una configuración electrónica daba lugar a un único término, pero acá ahora la cosa se va a complicar un poco más. Y después, cuando consideramos que los momentos, el momento angular orbital y el momento angular de spin, pueden interactuar entre ellos, ¿sí? Recuerden que están asociados al movimiento de los electrones, por lo tanto pueden generar, digamos, campos magnéticos, puede haber un tipo de interacción, que incluso lo estudiamos, eso lo cuantificamos en la teórica anterior, y eso da lugar a un desdoblamiento adicional, con la aparición incluso de un número cuántico nuevo, y eso da lugar a lo que nosotros denominamos niveles, ¿sí? Nuevamente, en el caso, digamos, de sistemas con un solo electrón, en general encontrábamos un desdoblamiento de cada término en dos niveles, siempre que los términos fuesen de tipo P, D o superiores. Bien, recordamos ahí brevemente que los términos están descritos por los momentos angulares orbital, lo simbolizamos con la L mayúscula, y el momento angular de spin con una S mayúscula, y entonces un término va a tener como degeneración total el producto de las degeneraciones que surgen por el valor del momento angular orbital y el momento angular de spin, 2L más 1 en un caso, 2S más 1 en el otro. El producto de estos dos números es el número de degeneraciones el número total de degeneraciones que vamos a tener en un término dado, ¿sí? Recuerden además que el término 2S más 1 es lo que llamábamos multiplicidad y que nos da una idea muy rápida del número de electrones desapareados que podemos tener en el sistema, ¿sí? Por otro lado, cuando teníamos en cuenta, digamos, la interacción spin-órbita, entonces los dos operadores vector L y S, se combinaban para dar lugar a un momento angular total que simbolizábamos con la letra J mayúscula. Los valores de J los calculábamos de manera tal que empezábamos con un valor de J máximo igual a la suma de los valores de L y de S y íbamos restando 1, ¿sí?, cada vez hasta llegar al valor mínimo que era el módulo de la diferencia entre L y S, ¿sí? Entonces, digamos, la manera práctica de trabajar con esto es calcular primero el valor máximo L más S, y luego el valor mínimo, el módulo de L menos S, y luego los conectamos restando 1 cada vez. Armamos una especie de escalera descendente, restando 1 cada vez, ¿sí? Ahora bien, acá, digamos, en general, cuando tenemos más de un electrón, nosotros hacemos una diferenciación entre los sistemas en los cuales la interacción spin-órbita es pequeña comparada con la repulsión electrón-electrón, ¿sí? Es decir, que podemos pensar incluso que, como la repulsión electrón-electrón es más importante, es como el término es más importante por ahí que un nivel, que luego, digamos, como consecuencia de una interacción relativamente débil entre el spin y la órbita, aparece un desdoblamiento, y esos desdoblamientos generalmente van a ser pequeños comparados con los desdoblamientos que se pueden dar en los términos, ¿sí?, con la aparición de más de un término para una dada configuración electrónica. ¿Qué pasa cuando tenemos entonces más de un electrón? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para calcular un momento orbital angular
un momento orbital total y un momento de spin total. En ese caso lo que hacemos es simplemente vamos tomando los electrones de a pares, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, para el caso del momento orbital. Para el momento orbital tomamos, por ejemplo, el valor de L para el primer electrón y el valor de L para el segundo electrón. Esto no hay misterio, lo seguimos sacando del mismo lugar. Estos L, por más que los simbolicemos con una letra mayúscula, L mayúscula, no son ni más ni menos que el número cuántico L que surge del tipo de orbital en donde está el electrón, ¿sí? Por ejemplo, si el orbital es S, L valdrá 0, si es P, L valdrá 1, si es 2, L valdrá 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los combinamos de la misma manera que combinábamos L y S cuando obteníamos J, ¿sí? Nuevamente, la manera más sencilla de generar la serie de números es empezar con el valor más grande, L1 más L2, y calcular enseguida el valor inferior, el valor mínimo de la serie, como el módulo de L1 menos L2. Y luego conectamos a los dos números como una especie de escalera, restando 1 cada vez hasta llegar, para ir desde el valor máximo al valor mínimo. Pasa exactamente lo mismo con los momentos angulares de spin, ¿sí? Empezamos con el valor de S para el electrón 1, le sumamos el valor S del electrón 2 y así hasta llegar a un valor mínimo que es el módulo de la diferencia de los dos valores, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que teníamos para un único electrón y con esta situación? Que tenemos una cantidad de valores de L y una cantidad de valores de S, ¿sí? Entonces, cada valor de L, en principio, se puede combinar con cada uno de los valores de S. Entonces, eso significa que nosotros vamos a poder calcular una variedad, un número muy grande de momentos angulares totales de J. Para cada valor de L y para cada valor de S que surjan, nosotros podemos volver a calcular todos los valores de J de la misma manera que lo hicimos cuando teníamos un único electrón. Es decir, empezamos con el valor máximo de L más S y terminamos con el valor mínimo de L menos S en módulo. Y conectamos los dos números por una escalera decreciente, restando 1 cada vez, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos dos electrones? Dos electrones es el caso que acabamos de ver. ¿Qué pasa si tenemos 3 o más electrones? Entonces vamos haciendo el cálculo de los momentos angulares totales, orbitales y de spin, de manera incremental. Es decir, primero combinamos L1 con L2 para dar todos los valores posibles de lo que llamamos L1,2. Luego, todos esos valores de L1 y L2 los combinamos con el momento angular orbital del tercer electrón para dar una serie de valores que vamos a llamar L1, 2, 3. Si hubiese un cuarto electrón, entonces todos los valores posibles de L1, 2, 3 los combinamos con el valor de L4 para formar L1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es que los combinamos a todos juntos al principio, sino que los vamos haciendo de a pares y de manera incremental, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Acá está bien hacer un ejemplo. Esto lo van a desarrollar ustedes un poco más también en el seminario, así que por ahí algunas cosas las voy a pasar rápidamente, pero bueno, vamos a ver lo principal. Imagínense que tenemos una configuración electrónica de dos electrones, pero los electrones se encuentran en distintas subcapas. Un electrón se encuentra en la subcapa 2p y el otro se encuentra en la subcapa 3p. Eso significa que los números cuánticos para el primer electrón, el que está en la 2p, va a ser n igual a 2 y L igual a 1. Mientras que el segundo electrón, el que está en la subcapa 3p, tiene como números cuánticos n igual a 3 y L igual a 1. Fíjense que estos dos números los conjuntos de números cuánticos ya difieren en, por lo menos, el número cuántico principal. Eso significa entonces que, siguiendo lo que nos enseña el principio de exclusión de Pauli, al diferenciarse ya dos números cuánticos, el n por ejemplo, yo puedo hacer repetir los tres números cuánticos que quedan, el L, el m sub L y el m sub S. No hay ningún problema que se repitan, porque total el número cuántico principal es diferente en ambos casos. Entonces, construimos lo que llamamos una tabla de microestados, ¿sí? Un microestado es la especificación de los números cuánticos
M sub L y M sub S para cada electrón que tenemos en el sistema, ¿sí? Y el análisis de, digamos, que todos sean posibles realmente. Acá, por lo que acabamos de decir, cualquier combinación que hagamos de estos 4 números cuánticos va a ser posible, no hay ningún problema. ¿Y cuál va a ser la degeneración total? Y la degeneración total tiene que ser el producto de la degeneración a la que da lugar el electrón en la subcapa 2p1 multiplicada por la degeneración total a que da lugar el electrón en la subcapa 3p. Los dos electrones se comportan de manera independiente, entonces la degeneración total tiene que ser el producto de las dos degeneraciones individuales. Es decir, 2L1 más 1 por 2S1 más 1 por 2L2 más 1 por 2S1 más 1. ¿Sí? Como L vale 1 en los dos casos, L1 y L2 valen 1, y S1 y S2 valen 1 medio, si ustedes hacen la cuenta, se van a encontrar con que el producto de estas 4 cantidades me da un total de 36. ¿Sí? Es decir, que tenemos que encontrar 36 microestados posibles. Fíjense, acá yo escribí 4 columnas, ¿sí? Las 2 primeras corresponden a los valores de ML y MS para el primer electrón, y las segundas, la tercera y cuarta columna corresponden a los valores de ML y de MS para el segundo electrón. Si ustedes se fijan, a cada lado, cada par de columnas tiene 6 filas. 6 por 6, 36. Insisto, como los valores que puede tomar cada uno de los electrones, el 1 y el 2, de ML y de MS es independiente de los valores que puede tomar el otro, no tenemos ninguna restricción por el principio de Pauli, entonces puede tomar libremente cualquiera de los 6 de las 6 combinaciones. 6 combinaciones para el electrón 1 por 6 combinaciones para el electrón 2, ahí tenemos las 36 posibilidades. ¿Sí? Y fíjense cómo lo que hacemos es, para el valor para L igual a 1, L1 igual a 1, barremos los valores de M sub L, 1, 0 y menos 1. Y cada uno de esos valores está duplicado porque para cada uno de ellos podemos contemplar los valores de M sub S, de más 1 medio y de menos 1 medio. ¿Sí? Es decir, cualquier fila de las primeras 2 columnas es posible junto con cualquier fila de la tercera y cuarta columna. Por eso son 36 posibilidades. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular los términos. ¿Sí? L1, como dijimos, es 1 y L2 también es 1 porque los dos electrones están en subcapas P. Entonces, apliquemos esta fórmula para calcular todos los posibles valores de L, del momento angular orbital total. Como les había comentado, empecemos por el valor máximo y luego por el valor mínimo y conectémoslos por una escalera que la vamos armando restando 1 desde el valor máximo hasta llegar al valor mínimo. ¿Cuál va a ser el valor máximo? L1 más L2. 1 más 1, 2. El valor máximo de L tiene que ser 2. ¿Y cuál es el valor mínimo? La resta de los dos. Aplicamos el módulo por si llegara a quedar negativo. En este caso, 1 menos 1 es simplemente 0. Es decir que el valor máximo vale 2 y el valor mínimo vale 0. ¿Cómo los conectamos? ¿Cómo conectamos los dos valores por una escalera de manera tal que vayamos restando 1 cada vez? 2 menos 1 es 1. 1 menos 1 es 0, quiere decir que el valor que nos está faltando es más 1. Entonces tenemos 3 posibles valores para L, 2, 1 y 0. Lo que me da, acuérdense que los símbolos los expresamos en letras, para el valor 2 la letra D, para el valor 1 la letra P y para el valor S y para el valor 0 la letra S. Las degeneraciones, 2L más 1, son por supuesto 5, 3 y 1 respectivamente. Los dos electrones, el spin de ambos electrones es más 1 medio para ambos. ¿Sí? Por lo tanto, otra vez lo mismo, el momento angular de spin total, el momento orbital angular de spin total va a ser el valor máximo, 1 medio más 1 medio es igual a 1. Y el valor mínimo es 1 medio menos 1 medio es 0. Entre 1 y 0... yo ahí ya no puedo completar en el medio, no puedo poner términos adicionales en el medio, porque 1 menos 1 ya es igual a 0. Por lo tanto, tenemos solamente 2 términos, ¿sí? Que es más 1 y 0. Las multiplicidades son iguales a 3 y 1. Entonces, acá fíjense que tenemos
3 posibles valores para el L y 2 posibles valores para S. Eso significa que vamos a encontrar 6 términos posibles, ¿sí? Los 6 términos vienen dados por triplete D, singlete D, triplete P, singlete P, triplete S, singlete S. ¿Cuáles son las degeneraciones? El producto de los valores 5, 3, 1 que teníamos acá y 3 y 1 de las multiplicidades que tenemos acá abajo, ¿sí? Las multiplicidades correspondientes van a ser 15, 5, 9, 3, 3 y 1. Que si ustedes las suman van a ver que les da 36. Es decir que lo que habíamos predicho originalmente con la tabla de microestados, obviamente que lo calculamos, que lo verificamos al calcular ahora la cantidad de las degeneraciones de cada uno de los términos que podemos encontrar. ¿Qué pasa si en lugar de tener una configuración de tipo 2P1, 3P1, tenemos una configuración de tipo 2P2? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se va a diferenciar ahora el análisis que hacemos? Y bueno, el problema es que ahora el número cuántico n y el número cuántico L se repiten. En ambos casos es 2 y 1. Por lo tanto, ahora yo ya no tengo la libertad de que ML y MS para ambos electrones pueden ir cada uno por su camino y no importa que se repitan valores. Total, el número cuántico principal era distinto. Era 3 en un caso y 2 en el otro. Permítame volver a la diapositiva anterior, ¿sí? Si ahora yo tengo los dos electrones en la subcapa 2P, por ejemplo, la primera fila, fíjense ustedes, la primera fila ya no es posible. ¿Por qué? Porque el número cuántico n es el mismo, vale 2. El número cuántico L es el mismo, vale 1. Si yo me quedo con la primera fila, el número cuántico m sub L es 1 para los dos electrones. Y el número cuántico m sub S también es un medio, es el mismo para los dos electrones. Esta combinación no es válida según el principio de exclusión de Pauli. Lo que sí, lo único que podría ser válida, esta posibilidad 1, un medio, sería compatible, por ejemplo, con 1 menos un medio, es decir, dos electrones apareados en uno de los orbitales 2p. Eso significa entonces que hay muchas de los microestados que ya no son posibles y la cantidad, el número total de degeneraciones se va a ver disminuido muy fuertemente. Esto lo van a analizar ustedes, lo van a ver con más detalle en el seminario. Hay un ejercicio justamente que habla sobre estas dos configuraciones electrónicas para que ustedes las analicen con cuidado. Bien, ustedes recuerdan que cuando nosotros introducimos esta terminología de términos y de niveles, la idea era tratar de describir con mayor detalle aspectos de los espectros atómicos, como una estructura fina, por ejemplo, que no podía ser explicada de otra manera. Bueno, ahora tenemos, además de la regla de selección para el número cuántico L, ¿sí? L, digamos, orbital, L individual, tenemos las reglas de selección para los números cuánticos S mayúscula, L mayúscula y J mayúscula, ¿sí? La tienen ahí en forma de tabla, ¿sí? Con la salvedad de que, como dice ahí al costado, las transiciones 0,0, están prohibidas, ¿sí? Acá. Bien. ¿Qué pasa si tenemos una configuración electrónica que me da más de un término? ¿Sí? Me da más de un término y a su vez, cuando yo considero la interacción spin-órbita, me da un desdoblamiento de los términos en niveles. ¿Cómo puedo decidir yo fácilmente cuál va a ser el nivel con la menor energía? ¿Cuál va a ser el nivel que me representa el estado fundamental? Usamos las reglas de Hunt, ¿sí? Las reglas de Hunt por Friedrich Hunt, un físico alemán, que son 4 reglas, ¿sí? Las dos últimas están muy relacionadas, pero las dos primeras, fíjense, el término de menor energía es aquel con mayor multiplicidad. Esto, ¿se acuerdan? Esto lo conocemos desde química general, ¿sí? O de introducción a la química, cuando estudiábamos tabla periódica, ¿sí? Cuando llegábamos al caso del carbono, que teníamos 2 electrones para acomodar en la subcapa 2p, bueno, teníamos en realidad varias posibilidades para acomodarlos. Los electrones podían estar apareados, podían estar desapareados,
tanto apareados como desapareados, los valores de M sub L iban a ser diferentes. Es decir, tenemos una variedad importante, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nos dice las reglas de Hahn es que el término de menor energía va a ser aquel con mayor multiplicidad. ¿Qué pasa si yo tengo términos que tienen la misma multiplicidad? Entonces, a igual multiplicidad, la regla número 2 me dice que el término de menor energía es aquel con mayor valor de L. Bien, ¿qué pasa cuando L y S interactúan? Interactúan para dar niveles, para desdoblarse en niveles y dar niveles caracterizados por el valor del número cuántico J. Acá tenemos que hacer una diferenciación entre configuraciones electrónicas a menos de medio llenar y a más de medio llenar, ¿sí? Cuando observamos teníamos las configuraciones en la teórica anterior, todas provenían, digamos, a partir de un átomo de hidrógeno excitado, por ejemplo, un hidrogenoide excitado. Yo no me detuve en esta cuestión de niveles de mayor o menor energía dependiendo de si las configuraciones electrónicas estaban a menos o a más de medio llenar, ¿sí? Pero fíjense que fuimos coherentes, porque la regla 3 dice que si las configuraciones electrónicas están a menos de medio llenar, el nivel de menor energía es aquel con el menor valor de J, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de WTP o WTD, entonces siempre los valores de J de tipo 1 medio o 3 medios eran siempre los de menor energía, los dibujábamos siempre abajo en energía. Pero cuando tenemos configuraciones que están a más de medio llenar, entonces el nivel de menor energía es aquel que tiene el mayor valor de J, ¿sí? Al revés. Estas son las 4 reglas de Hahn que nosotros podemos aplicar para determinar primero cuál término es el de menor energía y luego cuál nivel es el de menor energía. Bien, ¿qué pasa cuando la interacción spin-órbita ahora es muy intensa? De manera tal que puede incluso superar en magnitud a la repulsión electrón-electrón. Si ustedes recuerdan, en la teórica anterior, también la parte de átomos hidrogenoides, habíamos visto que la constante de acoplamiento spin-órbita, la letra Z, ¿se acuerdan ustedes?, dependía del número atómico a la cuarta potencia. Eso significa entonces que cuando estamos más o menos por la tabla periódica, por zetas del orden de 20 y pico, ya tenemos que esperar interacciones spin-órbita realmente intensas, ¿sí? Realmente intensas. Mucho más intensas a medida que todavía descendemos más en la tabla periódica, ¿sí? Ni hablar cuando estamos con, por ejemplo, metales de la segunda o la tercera serie de transición, ¿sí? Bien, pero el punto es entonces, ¿qué hacemos cuando la interacción spin-órbita es muy intensa? Ya ahora el esquema de acoplamiento de momentos angulares, de momentos orbitales individuales, ya no nos sirve. El esquema de acoplamiento de Russell y Sanders ya no nos sirve. Y tenemos que pasar a un esquema de acoplamiento que se denomina JJ, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Ya los valores de L, los valores de L y S total ya no me sirven, sino que lo que tengo que hacer es ir calculando momentos individuales totales, ¿sí? Que luego al final de todo se van a terminar acoplando para dar un momento orbital total, ¿sí? A partir de los momentos individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, imagínense que tenemos nuevamente 2 electrones. Me paro en el primero de los electrones y en lugar de ver cómo el número cuántico L y el número cuántico S de este electrón se combina con el número cuántico L y el S del segundo electrón, no. Yo combino de la misma manera como lo veníamos haciendo hasta ahora, el L y el S de este único electrón, ¿sí? L1 más S1 como valor máximo, el módulo de L1 menos S1 como valor mínimo. Y completamos la escalera en el medio. Y hacemos lo mismo para el segundo electrón. Calculamos un número cuántico J2, ¿sí? Exactamente de la misma manera. Fíjense que estas Jotas, los Jotas individuales, los simbolizamos con letras J minúscula, ¿sí? Y luego, cuando recién los vamos a combinar para dar un J total, ese J total vuelve a ser un valor, vuelve a simbolizarse con una J mayúscula, ¿sí? Los términos, en este caso, se simbolizan a partir de los posibles valores de los J individuales, siempre entre paréntesis. Por ejemplo,
paréntesis J1, J2, J3, etcétera, etcétera, etcétera. Para un átomo de 2 electrones, por ejemplo, una combinación de tipo 3 medios, un medio, es posible tranquilamente, ¿sí? La degeneración total va a venir dada por 2J más 1. ¿Sí? Insisto, este esquema de acoplamiento se denomina JJ. ¿Sí? Bien, hablamos entonces de configuraciones electrónicas, de cómo una configuración electrónica puede dar lugar a términos, ¿sí? Que surgen a partir de la interacción electrón-electrón. Los electrones se van acomodando en diferentes orbitales y eso hace que las interacciones electrónicas sean distintas, ¿sí? Fíjense cómo, por ejemplo, una configuración electrónica de tipo P2, que puede ser la del carbono tranquilamente, da lugar a 3 términos, ¿sí? 2 singletes y un triplete. Según la primera regla de Hahn, me dice que cuando yo tengo distintos términos, aquel que tenga la mayor multiplicidad va a ser el más estable. Bueno, justamente el triplete P es el más estable, ¿sí? Recuerden que una configuración electrónica P2 es una configuración a menos de medio llenar. Cuando estos términos se desdoblan en niveles por la interacción spin-órbita, bueno, el triplete P se desdobla en 3, 0, 1 y 2. Como tenemos una configuración electrónica, insisto, que está a menos de medio llenar, el nivel más estable va a ser aquel que tenga el menor valor de J. Por eso el que aparece acá abajo, ¿sí? Con la menor energía, es el triplete P0. ¿Qué pasa? Fíjense que yo muchas veces hablo de estados, ¿sí? Como, digamos, la información más fina que podemos dar de un electrón, por ejemplo, ¿sí? Definir el estado de un electrón. Nosotros pasamos de configuración electrónica a términos, de términos a niveles y de niveles a estados. Pero, ¿cómo podemos pasar físicamente de niveles a estados? Bueno, la única manera de hacerlo es aplicando campos eléctricos o magnéticos. Por ejemplo, un campo magnético externo produce un desdoblamiento en los niveles para dar lugar a estados, ¿sí? Esto generalmente trae aparejado efectos que se denominan, por ejemplo, efecto Stark cuando se aplica un campo eléctrico o efecto Zeeman cuando se aplica un campo magnético, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en esto, lo vamos a dejar acá. Esta gráfica que aparece acá es interesante, es un buen resumen, ¿sí? De cómo desde una configuración electrónica podemos llegar a un estado, ¿sí? Y cómo vamos teniendo en cuenta diferentes interacciones. Y ahora, para terminar, alguna curiosidad de cómo la mecánica cuántica nos permite explicar algunas cuestiones, algunas cosas raras, entre comillas, que observamos en la tabla periódica, que parecen ser anomalías, que por ahí en los primeros años de la carrera los enunciamos, sin explicaciones que tengan mucho basamento, pero bueno, no lo tienen porque en ese momento de la carrera tampoco tenemos las bases para hacerlo. Pero fíjense, por ejemplo, hay uno de los aspectos que es muy interesante, ¿no? En la tabla periódica y que se da cuando estamos, por ejemplo, en el cuarto período. En el cuarto período empezamos con los elementos de número atómico 19 y 20, ¿sí? Que son el potasio y el calcio. En ese caso, nosotros lo que aprendemos, lo que sabemos es que la subcapa que se completa es la 4s, ¿sí? Y con la subcapa completa 4s se empieza a llenar entonces la 3d, que da lugar a la primera serie de los metales de transición. Cuando se empieza a llenar la subcapa 3d, la misma cae en energía, ¿sí? Cae en energía, se termina de llenar y a su vez es la responsable, al haber caído por debajo en energía con respecto a la 4s, es también la responsable de que cuando ionicemos a los átomos de los metales de transición, siempre vamos a obtener el estado de oxidación más 2 que corresponde a la ionización de la subcapa 4s. Ahora bien, si la subcapa 3d cae en energía, se hace menor en energía que la subcapa 4s, ¿por qué los metales de transición preservan a estos dos electrones? ¿Por qué tenemos configuraciones electrónicas de tipo 3D con n electrones y 2 electrones adicionales en la 4s, en lugar de tener una configuración electrónica de tipo 3D, n más 2,
que si la subcapa 3D está más baja en energía, es más estable que la 4S, una configuración electrónica de este tipo, 3D N+2, debería ser más estable, a priori por lo menos. Bueno, la respuesta es que no es más estable, y no se puede dar en términos de simplemente energías de subcapas individuales, sino que es una combinación de términos de energías totales y repulsión electrón-electrón que la vamos a comprender a partir de distribuciones de probabilidad radiales. Fíjense, acá tenemos valores de energía, ¿sí?, para el titanio y para el vanadio. Es decir, excepto el escandio, titanio y vanadio son los dos primeros elementos de la primera serie de transición. La configuración que se observa en ambos átomos es de tipo D2S2 para el titanio, D3S2 para el vanadio. Entonces la pregunta es, ¿y por qué para el titanio la configuración electrónica no es, por ejemplo, D3S1 o D4 directamente? Para el vanadio no es, por ejemplo, D4S1 o D5. Si la subcapa 3D es más estable, ¿qué pasa entonces? Fíjense, acá tenemos, estos valores son valores de energía, ¿sí? ETOT es la energía total, donde ponemos como 0 la más estable, ¿sí?, y con un valor positivo algo que es levemente más inestable. Y acá tenemos los autovalores de las subcapas 3D y 4S. Entonces fíjense, lo que nos enseña la tabla periódica es que la configuración electrónica del titanio es de 2S2. Efectivamente es la configuración electrónica más estable. Es más estable por 0,03 Hartree que una configuración electrónica de 3S1. ¿Cómo podemos justificarlo? ¿Qué es lo que se desestabiliza cuando pasamos de la configuración D2S2 a la D3S1? Si miramos el autovalor de la subcapa 4S, vemos que de menos 0,20 pasa a menos 0,19. Se desestabiliza, es cierto, pero tampoco es tanto. No me alcanza como para justificar la desestabilización de la configuración electrónica que observamos acá. En cambio, fíjense qué pasa con la subcapa D. La subcapa D es muy estable, de hecho cae por debajo de la subcapa 4S cuando tengo la configuración electrónica de 2S2. Sin embargo, cuando agrego un electrón más a la subcapa D, es decir, D3, y le saco 1 al S, fíjense lo que le pasa a la subcapa 3D. Se desestabiliza enormemente. De menos 0,31 Hartree se va a menos 0,19 Hartree. Es decir, se está desestabilizando en una cantidad igual a 0,12 Hartree. Es una barbaridad 0,12 Hartree. Es muchísima energía. Fíjense lo que pasa con el vanadio. En el caso del vanadio pasa algo muy parecido. La configuración más estable es, por supuesto, la que aparece en la tabla periódica, de 3S2. Si yo quisiera forzar una configuración de tipo D4S1, ya la configuración es más inestable. Se desestabiliza en 0,02 Hartree. ¿Y quién es el responsable? Notamos exactamente el mismo comportamiento. Fíjense, la subcapa 4S, es más, ni siquiera se desestabiliza, se estabiliza en 0,01 Hartree. Pero la subcapa 3D sufre una desestabilización importante, 0,11 Hartree de desestabilización cuando yo trato de ponerle un electrón más de los que le corresponden según la tabla periódica. ¿Y cómo podemos justificar entonces que esta desestabilización de la subcapa 3D con respecto a la 4S, que prácticamente no se nota, prácticamente no nota que la están quitando un electrón? Fíjense las distribuciones radiales de probabilidad, las funciones P, para las subcapas 4S y para la 3D. ¿Qué es lo que notamos? Lo primero que notamos es, bueno, lo mismo de siempre, lo que uno siempre dice, que las subcapas de tipo S son más penetrantes que cualquier otra, que la D, o que las P o que las D, ¿sí? Acá vemos esta pequeña montañita, ¿sí?, esta pequeña curva que está en una región del espacio muy cercana al núcleo, un lugar en donde la subcapa 3D no llega para nada. Pero además hay una cosa importante, que es la extensión en el espacio de la subcapa 4S. Fíjense que un electrón en una subcapa 4S tiene una región del espacio enorme para moverse, ¿sí? Enorme para moverse. En cambio, la subcapa 3D está prácticamente concentrada en una región mucho más pequeña del espacio. Eso significa que una subcapa 3D que tiene alojamiento para
10 electrones, está demasiado concentrada en el espacio. Cuando nosotros empecemos a llenarla, los electrones van a empezar a repelerse. No hay más remedio de que los electrones se repelan, ¿sí? Entonces, esa repulsión hace que aumentar la población en la subcapa D, al pasar de una D2 a una D3, en el caso del titanio, o de una D3 a una D4, en el caso del vanadio. ¿Qué es lo que logramos? Lo que logramos es que en realidad la energía de la subcapa se desestabilice fuertemente debido a la forma que tiene, a ser una subcapa muy contraída y con una capacidad para un número muy grande de electrones, ¿sí? Fíjense entonces cómo podemos dar una explicación un poco más cuantitativa de algo que nos explicaban en primer año de manera puramente cualitativa, ¿sí? Bueno, como siempre la bibliografía, el libro de Atkins, los capítulos 6 y 7, y si se animan o si tienen ganas de profundizar, el libro de Levin, en los capítulos 8, 9 y 11. Bueno, muy bien, muchas gracias chicos.